Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destapar algunas verdades bastante ocultas sobre cómo construir una carrera que sea realmente sostenible en el mundo de la producción musical. Porque, seamos sinceros, tanto para quienes están empezando como para quienes ya llevan un tiempo en esta industria, hay barreras psicológicas y prácticas que nos frenan en seco. Así que hoy vamos a romper esos mitos de una vez por todas. Nos vamos a centrar en consejos absolutamente esenciales para los nuevos productores musicales, desde cómo gestionar el miedo ante un proyecto nuevo hasta la cruda realidad de los negocios. ¡Empecemos! Nuestra agenda para hoy es la siguiente. Punto número 1. El verdadero propósito del miedo. 2. El escenario como escuela. 3. La IA y los promedios. 4. La verdad del bajo volumen. Y 5. La mentalidad de negocio. ¡Vamos allá! Empezamos por la sección 1, el verdadero propósito del miedo. A ver, es absolutamente vital desmontar uno de los mitos más grandes y dañinos que tenemos en esta industria. La famosa idea de que tener confianza significa trabajar sin una sola gota de miedo. Se suele decir que hay que proyectar una seguridad total, pero honestamente, eso solo crea profesionales que se pasan el día fingiendo. Sentir ese típico cosquilleo nervioso en el estómago antes de abrir una sesión de mezcla nueva, ojo, eso no es falta de preparación, para nada, es una señal de que estamos 100% alerta. Como dice la frase, la confianza no es la ausencia de miedo, es saber que la respuesta al final se va a encontrar. Y aquí el punto crucial es entender cómo funciona nuestra propia mente bajo presión. La comodidad absoluta es súper peligrosa. Si trabajamos en piloto automático, nuestra intuición creativa apenas funciona un 40%, como mucho. Sin embargo, la presión que supone enfrentarse a un desafío desconocido nos obliga a tirar de toda nuestra experiencia de verdad. Esa es la confianza real. Tener la certeza absoluta de que, aunque no veamos la solución en el minuto 1, terminará apareciendo en 5 minutos, 5 horas o 5 días, activando así el 100% de nuestra capacidad creativa. Y hay algo que no podemos olvidar nunca. La duda no discrimina a nadie. Los más grandes de la industria, esos artistas de éxito brutal, también dudan. ¿Por qué? Pues porque entienden perfectamente que la creatividad es, en el fondo, un proceso de descubrimiento. Imaginemos tener 10 opciones encima de la mesa que suenan increíbles, pero saber que solo una es la verdaderamente apropiada. El trabajo de un gran productor no es imponer sus ideas por una cuestión de ego, sino ayudar a descubrir cuál es la solución perfecta. Pasamos a la sección 2, el escenario como escuela. En un estudio de grabación, comodísimos, con aire acondicionado, tenemos una red de seguridad fantástica. Básicamente, el botón de deshacer, podemos repetir la misma toma 20 veces si hace falta, pero el sonido en vivo, madre mía, el sonido en vivo es implacable. Nos exige tomar decisiones en milisegundos, en tiempo real, con el público delante. Y ahí el error es inmediato, no hay red que nos salve. Acostumbrarse a esa presión brutal y aprender a pensar rápido en pleno concierto es lo que luego hace que al volver al estudio la toma de decisiones sea muchísimo más ágil, rápida y certera. Es una gimnasia mental increíble. Vamos con la sección 3, la IA y los promedios. Hoy en día es imposible no hablar de la inteligencia artificial, y la realidad es que la IA es extraordinariamente buena haciendo una cosa, encontrando el punto medio estadístico de millones de referencias. Absorbe patrones y escupe algo que, siendo justos, suena bastante bien y deja contenta a la mayoría de la gente. Constituye ese enorme bloque central del 70%. Pero le falta el borde innovador. La verdadera magia, lo que hace historia, siempre nace en los márgenes, en un 15% a la izquierda o a la derecha. Nace en decisiones raras, humanas y audaces que rompen absolutamente todas las reglas. Y esto nos lleva a la pregunta existencial que cualquier persona creativa debería hacerse hoy en día. ¿Hay algo genuino que podamos aportar que no sea simplemente la media estadística? Si pensamos en música verdaderamente legendaria como el fenómeno que fue Nirvana, eso jamás habría salido de un promedio. Eran de todo menos normales. Así que, mientras la IA no desarrolle una personalidad real con sus propios sesgos, fallos y opiniones que llegan a incomodar, no pasará de ser un promedio muy bien ejecutado. Por lo tanto, no hay forma de que reemplace a quienes tienen una visión genuinamente única y diferente. Sección 4, la verdad del bajo volumen. Sé que es una tentación tremenda mezclar música a todo trapo, a 75 u 80 decibelios, porque se siente increíble. Pero mucho cuidado con esto, porque escuchar a esos niveles es, literalmente, mentirle a nuestro oído. A un volumen muy alto, la pura presión del sonido engaña a nuestro cerebro, convenciéndolo de que todo es perfecto y rellenando los huecos por arte de magia. Por el contrario, escuchar a volúmenes bajísimos, casi inaudibles, es lo que de verdad destapa la integridad estructural de una mezcla. Es en ese pequeño susurro donde nos damos cuenta de cómo se construye la emoción real y cuáles son los planos auténticos de cada instrumento. Ahí la mezcla no se puede esconder.
Y precisamente ligado a esto del volumen, es súper importante tener nuestra propia paleta de referencias clave. Pero ojo, no hablamos de usar canciones de otros para copiarlas. ¡Que va! Es una herramienta táctica, puramente de calibración. Imaginemos llegar a un estudio que no conocemos de nada. Si ponemos una canción específica para comprobar los subgraves, otra para los agudos y otra para ver el ancho del estéreo, en 2 minutos clavados sabemos si esos altavoces nos están mintiendo o no. Es una cuestión de pura eficiencia. Finalmente, llegamos a la sección 5. La mentalidad de negocio. A ver, saber usar el mejor ecualizador del mercado o clavar la compresión está genial, pero si hablamos de mantener una carrera en esta industria a largo plazo, eso requiere unas habilidades de las que casi nadie habla en las escuelas. La pregunta fundamental cada vez que entramos a un proyecto es ¿cómo aporta valor nuestro talento al negocio? Ya no basta con ser un técnico impecable, hay que plantearse cómo nuestra presencia en la sala hace que ese proyecto vaya más rápido y consiga mejores resultados para todos. Es básicamente dar el salto de ser un simple proveedor de servicios a convertirnos en un socio estratégico. Y para materializar ese valor, hay pilares de negocio muy concretos que hay que dominar. Entender el flujo del dinero es innegociable. Saber leer una cuenta de pérdidas y ganancias, entender qué es exactamente una propuesta comercial o saber presupuestar de forma realista marca una diferencia abismal. Y no hace falta sacarse la carrera de economía, pero cualquier persona que aspira a dirigir su propio estudio algún día necesita entender a la perfección cómo piensan las personas que están financiando la industria musical. Para terminar, me gustaría que reflexionáramos sobre esta cita, que puede resultar un poco incómoda, pero es la pura verdad. El talento te abre puertas, pero el talento más la inteligencia de negocio es lo que te mantiene adentro. Tener un oído increíble o un don natural indiscutible es fantástico para conseguir una primera oportunidad, pero depender solo de ese talento en bruto, a la larga no se sostiene. Es la combinación de creatividad y estrategia empresarial lo que forja una carrera de verdad duradera. Así que nos queda esta pregunta en el aire. ¿Estamos invirtiendo el mismo tiempo en comprender el negocio que el que dedicamos a entender el sonido? Pensemos en ello. Y con esto nos despedimos hasta nuestra próxima exploración.